Buenos días, esta es una clase de resumen de fotosíntesis. Para empezar, la fotosíntesis, en modo bien simple, es el proceso mediante el cual los seres fotosintéticos producen su propia energía y su alimento. Ahora, dichos seres pueden ser plantas, algas y bacterias fotosintéticas. Tienen que tener un componente celular en común que es el cloroplasto. Muy importante. Ahora, en términos más específicos, ¿qué es la fotosíntesis? Es un proceso anabólico, es decir, se forman moléculas y lo realizan organismos autótrofos. ¿Qué quiere decir? Organismos que generan su propia comida. Están los organismos heterótrofos que, por el contrario, necesitan de otros para poder sobrevivir y comer. No pueden generar su propio alimento. Entonces, la fotosíntesis requiere dióxido de carbono, CO2, agua, energía lumínica para generar glucosa, que es el alimento para los seres fotosintéticos, y libera oxígeno. Ahora, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? En una estructura celular llamada cloroplasto, que le había mencionado anteriormente. En ella, específicamente en el estroma, en los tilacoides, ocurre la fotosíntesis. Ahora, ¿es necesario solamente la presencia de luz para que la planta realice fotosíntesis? La verdad es que la fotosíntesis posee dos etapas, dependiente de luz, que es lo que vemos normalmente o lo que se entiende por fotosíntesis, y independiente de luz. Ahora, las reacciones dependientes de luz requiere de CO2, agua, para generar glucosa y liberar oxígeno, formando así energía. Entonces, en los tilacoides del cloroplasto ocurre la fotosíntesis dependiente de luz. Ahora, cuando cae la noche, las plantas siguen, de alguna manera, produciendo energía, pero esta vez sin luz. Entonces, ¿qué requieren ahí? Requieren oxígeno, hidrógeno y átomos de carbono, generando glucosa, y esto ocurre en los estromas del cloroplasto, es decir, en la membrana interna, por así decirlo. Ahora, hay otros factores que influyen en la fotosíntesis, que son muy importantes. Son factores internos, que son propios de la planta, y factores externos. Y cuando estos factores son óptimos, la planta realiza una mayor actividad fotosintética. Entonces, los factores internos que tenemos dependen de las condiciones naturales y de la edad de la planta. Entre ellas están las cubiertas de la hoja. A menor grosor de la cubierta de la hoja aumenta la actividad fotosintética, la cantidad de estomas que puede tener una planta aumenta también la actividad fotosintética, y además la cantidad de cloroplastos que tienen las células de la planta también influye. Ahora, los factores externos, estos que podríamos manipular de manera artificial, está la intensidad lumínica. Dependiendo de la planta, requiere cierta intensidad lumínica para que genere una actividad fotosintética mayor. Entonces, aquí pueden ver los gráficos, hay plantas de sombra, por ejemplo aquí, no, plantas de sol, el amarillo, que requieren una mayor actividad fotosintética. En cambio las plantas de sombra, que pueden ser arbustos, requieren una menor intensidad fotosintética. Entonces, a mayor intensidad lumínica, en el eje X de este gráfico, la planta alcanza un pic donde su actividad fotosintética es mayor, pero pasado ese pic, la actividad empieza a disminuir. Y al contrario, a menor intensidad lumínica hay menor actividad fotosintética. Ahora, otro factor es la temperatura. Las plantas necesitan un mínimo de temperatura, al igual que los seres vivos, para que todas sus funciones internas puedan realizarse sin problemas. Entonces, lo mismo que en el gráfico anterior, existe un cierto pic, un punto donde la actividad fotosintética es mayor,
y en los cuales si uno avanza, la actividad fotosintética disminuye, o si uno aumenta o disminuye la temperatura. Ahora, la cantidad de CO2 también influye, porque el CO2 es importante para la fotosíntesis. Pero existe un tope para todas las plantas donde, independientemente si aumento la concentración de dióxido de carbono, la planta va a tener una actividad fotosintética de manera constante, a diferencia de la temperatura. ¿Por qué? Porque la planta va a captar hasta cierto límite de concentración de CO2 y de ahí no va a captar más. O sea, aunque tenga de toda, por ejemplo, una pieza llena de CO2, la planta va a recibir, por ejemplo, la pieza tiene 1000 moléculas de CO2 y la planta absorbe 500. Si le pongo más, va a seguir con sus 500, por así decirlo. Ahora, la disponibilidad de agua es muy importante porque es mediante el agua que se genera el oxígeno y se libera ese electrón para generar eh, la glucosa. Ahora, depende igual. A mayor cantidad de agua, la planta va a tener una buena actividad fotosintética, pero si disminuye o aumenta de manera excesiva, siempre en lo extremo, la planta va a disminuir su actividad fotosintética. Y eso concluye el resumen de fotosíntesis.